Precisando los orígenes del derecho administrativo venezolano. 1. La tesis de mayor difusión. El derecho administrativo surge con la Revolución Francesa. La confusión entre derecho administrativo y régimen administrativo. Una tesis que con frecuencia podemos ver expuesta en el derecho administrativo venezolano es que tal disciplina surge con ocasión a la Revolución Francesa. Por lo tanto, antes de esa revolución no sería posible postular la existencia del derecho administrativo. Tal afirmación confunde, como pretendemos demostrar, el derecho administrativo con el régimen administrativo. Tal y como explicó Maurice Auriou, todos los estados modernos ejercen función administrativa, pero no todos tienen régimen administrativo. En efecto, todo estado organizado puede asumir el régimen administrativo para organizar a su administración, mientras que otros estados pueden prescindir de ese régimen. Bajo esta perspectiva, la función administrativa se concibe como la actividad orientada a proveer las necesidades de orden público y asegurar el funcionamiento de ciertos servicios públicos para la satisfacción del interés general y la gestión de los asuntos de utilidad pública. Esa función, por ello, puede desenvolverse o no a través del régimen administrativo, que es definido a través de dos notas. Primero, la centralización de las funciones administrativas en la autoridad jurídica del Poder Ejecutivo y, segundo, la separación de atribuciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esta segunda nota apareja a su vez importantes consecuencias. A. El reconocimiento de prerrogativas de poder público, prerogatives de puissance publique y en especial, la llamada potestad de autotutela administrativa. B. La sujeción de la administración a un derecho autónomo, distinto por ello del derecho privado, y, C. La exclusión de la administración de la jurisdicción del Poder Judicial y sometimiento a la jurisdicción administrativa, siempre y cuando obre a través de la función administrativa. Por ello es que, como Eisenman apuntó, la autonomía del derecho administrativo debe ser entendida desde una doble significación. Autonomía adjetiva, la inmunidad del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, y la autonomía sustantiva, la existencia de reglas propias, específicas, y exorbitantes del derecho común. Por ello, cuando se sitúa el origen del derecho administrativo en la Revolución Francesa, en realidad, se está identificando los orígenes del régimen administrativo, que es tan solo una de las variaciones del derecho administrativo. Para los países que no adoptaron el régimen administrativo, por ello, la referencia a la Revolución Francesa tiene, a estos efectos, poca utilidad. 2. Replanteando el análisis. El Estado como el presupuesto del derecho administrativo. Los atributos estatales y la administración pública. Al indagar sobre los orígenes del derecho administrativo en Venezuela, por ello, no podemos remontarnos a la Revolución Francesa. No solo por cuanto, como vimos, la Revolución Francesa en realidad solo derivó en la creación una especial forma de organización del derecho administrativo, el régimen administrativo, sino por cuanto, además, en el caso de Venezuela, el surgimiento del derecho administrativo no puede hacerse depender de un evento que, por trascendente, no deja de ser sin embargo foráneo. Por ello, indagar sobre los orígenes del derecho administrativo nos obliga a analizar la estrecha vinculación entre Estado y derecho administrativo. En efecto, la tesis que defendemos es que el surgimiento del derecho administrativo no depende de la Revolución Francesa y, ni siquiera, del advenimiento del Estado de Derecho. El surgimiento del derecho administrativo depende de la existencia del Estado, o más correctamente, del llamado Estado moderno, con lo cual el origen del derecho administrativo es resultado de un proceso gradual. Sebastián Martín Retortillo Baquer lo ha resumido magistralmente. La existencia del derecho administrativo no es fenómeno cuyo origen quepa residenciar en un momento concreto y preciso. Como todo fenómeno humano, irá estableciéndose de modo progresivo, poco a poco a través de una larga y a veces accidentada gestación. Ciertamente, el derecho administrativo es un derecho estatal, tal y como observa Allan R. Brewer Carías. Hemos dicho que además de ser un derecho de las personas, el derecho administrativo es un derecho estatal en el sentido que además de emanar del Estado, está destinado a regular una parte esencial de la organización y de la actividad del mismo, particularmente a la administración pública como complejo orgánico, su organización y funcionamiento, el ejercicio de la función administrativa, y las relaciones jurídicas entre las personas jurídicas estatales y los administrados. Siendo su objeto, por tanto, normar instituciones de carácter público que persiguen fines públicos y colectivos, situados por encima de los intereses particulares. Entendemos que el derecho administrativo es un derecho estatal pues su presupuesto es el Estado, o sea, para que exista derecho administrativo debe existir Estado. Citando de nuevo a Sebastián Martín Retortillo Baquer.
Advertir que no puede hablarse de derecho administrativo hasta que no existe administración pública. Y, obviamente, no cabe hablar de ella hasta que no existe Estado incluso, hasta que dentro de él, aquella no se estructura como una organización diferenciada de las que desempeñan otras funciones del propio Estado y se establece también el régimen de sus relaciones con los ciudadanos. La administración presupone al Estado y por ende, es el presupuesto del derecho administrativo 9. En este sentido, casi se ha enfatizado que la administración es una realidad tributaria del Estado, que a su vez, es una forma de organización propia del siglo XIV, o sea, antes del Estado de Derecho formado en las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XX, incluyendo a nuestro proceso de emancipación. Uno de los principales exponentes de esta corriente, asumida con gran amplitud, es M.S. Giannini. A partir del significado cultural de administración, definida como una organización permanente destinada a prestar servicios, afirma que jurídicamente su concepto comienza a decantarse en el medioevo. Con la organización administrativa es una organización propia que se interpone entre la colectividad general y los órganos constitucionales, puntualizando que el Estado comienza a formarse entre los siglos XV y XVI. Para entonces la administración era la organización que dictaba actos autoritarios, con lo cual, la Revolución Francesa fue determinante para la creación del Estado de Derecho administrativo, resultado del acoplamiento de distintas figuras, desde el derecho constitucional inglés, división de poderes e interdicción a la arbitrariedad, por ejemplo, como del absolutismo ilustrado, la existencia de normas de derecho público. Aquí se resume la dialéctica de continuidad y ruptura con el antiguo régimen. Con todo, Giannini advierte los riesgos del uso indebido de los términos derecho administrativo y administración, cuestionando quienes, desde la pandectística, afirman la perenne existencia del derecho administrativo, lo que Giannini califica como una criatura imposible, el derecho administrativo desconocido y, en fin, notas grotescas. Por ello, la administración, y el derecho administrativo también, es una categoría histórica. Lo es por varias razones. La primera de ellas, pues el derecho administrativo, como derecho estatal, asume las consecuencias de la transformación histórica del Estado. El tránsito del Estado absoluto al Estado liberal, y luego, al Estado social, ha marcado su innegable impronta sobre la administración. Aquí la nota determinante es la mutabilidad. La segunda razón, es que la administración de cada época es el resultado de la formación histórica del Estado, producto del amalgamamiento de distintas etapas. La administración que surge con la transformación del Estado no es, en realidad, una administración nueva, en tanto ella preserva muchas de sus técnicas anteriores. De allí que no puede afirmarse que las figuras del derecho administrativo bajo el Estado de Derecho son figuras nuevas de un nuevo derecho. Su origen se remontará incluso al antiguo régimen, y en muchos casos, se tratará de figuras prestadas del derecho civil y del propio derecho romano. Esto justifica, a nuestro entender, la frase polémica de Mayer, según la cual la Constitución pasa y la administración queda. Los cambios constitucionales, que incluso suponen la refundación del Estado, aun cuando es esta una expresión bastante gastada, no suponen el advenimiento de una nueva administración. Aquí el signo es la estabilidad de la administración. Habría todavía una tercera razón. Si se asume la noción relativa del derecho administrativo como aquel derivado de la Revolución Francesa, y salvando las críticas antes expuestas, entonces, al igual que sucede con el derecho mercantil, habrá que señalar que se trata de una categoría histórica, pues surgió por la concreta coyuntura de la Revolución Francesa y la peculiar interpretación de la separación de poderes. Llegamos entonces a una conclusión fundamental. El presupuesto del derecho administrativo es el Estado, o más precisamente, el Estado moderno, entendido como la forma más perfeccionada de la organización del poder único y unificador. Estado moderno que como tal es un concepto nuevo. En efecto, como recuerda H. Ayer, la palabra Estado es un término nuevo que designa una cosa totalmente nueva, a saber, la unión de las organizaciones sociales dispersas, las poliarquías, para crear unidades de poder continuas y reciamente organizadas con un ejército, con una única y competente jerarquía de funcionarios y un orden jurídico unitario, imponiendo además a los súbditos el deber de obediencia con carácter general. Es decir, que el Estado surge cuando el poder de dominación se transforma en soberanía institucionalizada, o sea, en institución, todo lo cual requiere a su vez de una administración como instrumento de dominación, tal y como estudió Max Weber. Nuestra posición puede ser cuestionada pues entiende que existió un derecho administrativo, incluso, en el Estado absoluto.
Conscientes de lo relativo de esta conclusión, podemos afirmarla. El Estado absoluto conoció de un derecho administrativo, simplemente, pues como Estado moderno contaba ya con una administración, entendida como el asiento del poder, y sujeta a reglas básicas de funcionamiento. El advenimiento del Estado de Derecho reformuló hondamente esas reglas, de acuerdo con los principios del régimen representativo. División de poderes, principio de legalidad, supremacía de la Constitución y reconocimiento de derechos fundamentales, entre otros. La administración modificó sus técnicas de actuación, asumió, en fin, nuevas conductas. Pero no se trató, se insiste en ello, de una nueva administración. Allí está el ejemplo paradigmático observado por Tocqueville, que comprobó cómo la administración que surge de la Revolución Francesa hunde sus raíces en el absolutismo. 3. Estado y derecho administrativo en Venezuela. El surgimiento del derecho administrativo en Venezuela, por lo tanto, está asociado a la evolución del Estado venezolano. La existencia jurídica de ese Estado se inicia en 1811, con la primera Constitución. Difícilmente podría señalarse, sin embargo, que durante el siglo XIX venezolano el Estado tuviese los atributos estatales, a los cuales se refiere Heyer. Las continuas guerras civiles, proyección de nuestra guerra de independencia, junto al caudillismo imperante, aunado a la fragilidad institucional del país, hacían que la existencia del Estado Nacional fuese ciertamente precaria. Durante el siglo XIX se adelantaron esfuerzos notables por propender a tal centralización, lo que motivó a una incipiente actividad administrativa. Sin embargo, el resultado final, al cierre del siglo VI, era la de un Estado Nacional todavía en formación. Cipriano Castro, en 1899, comenzará un proceso de signo inverso, la centralización del Estado. De un sistema de gobierno basado en el pacto con los caudillos locales, se pasa a un sistema basado en instituciones centrales de gobierno, y entre ellas, la administración pública. A este proceso de centralización coadyuvó sin duda el fin de las guerras civiles, que puede ubicarse en 1903. Cesadas las contiendas y revueltas militares, el esfuerzo pudo dirigirse, ahora definitivamente, a la construcción de un Estado nacional, sobre la base de las precarias instituciones que se venían formando durante el siglo XIX. El Estado central asumió distintos cometidos públicos, lo que implicó el esfuerzo de ordenación jurídica de esa actividad. El resultado fue el creciente número de leyes administrativas que comenzó a dictarse desde entonces. Esas leyes reflejaron un cambio por demás notable. Durante el siglo XIX el ciudadano podía prescindir del Estado central, en tanto este no era una realidad tangible. En el siglo XX, por el contrario, el ciudadano ya no puede prescindir de ese Estado, que pasa a ser, paulatinamente, una realidad presente. Esta realidad se consolida bajo la dictadura de Gómez, con lo cual, a su muerte, Manuel Caballero, Venezuela era un Estado único y centralizado, y una nación consolidada. La centralización del Estado venezolano alcanzada en esa etapa, se apalanca notablemente en la administración. Al examinarse los hitos alcanzados durante la dictadura de Gómez, centralización de la hacienda pública nacional, consolidación del Ejército Nacional, unificación territorial del país con vías de comunicación, formación de una burocracia centralizada, se observará que todos estos hitos parten de un mismo punto: la administración pública nacional. Fue precisamente en este período histórico de formación del Estado Nacional en Venezuela, o de consolidación, si se prefiere, cuando se crea la clase de Derecho Administrativo como materia autónoma menos 1909, y cuando aparece el primer texto conocido de Derecho Administrativo venezolano, a cargo de Federico Urbano, y publicado en 1910. El segundo texto conocido de Derecho Administrativo venezolano también corresponde a esta época. Federico Álvarez Feo, en 1925. No es casualidad que el derecho administrativo en Venezuela comience a ser desarrollado doctrinariamente en este período. La centralización del Estado Nacional se tradujo en un creciente cuerpo de leyes administrativas, cuyo estudio justificó la creación de la clase y la aparición de los primeros textos, principalmente, formados de la actividad docente de sus autores.